Son las 7:44 y ya está aquí con nosotros Mauricio Meshulam. ¿Cómo estás, querido Mauricio? ¿Cómo estás, Mario? Pues aquí, como siempre, Oye, platicando. ¿qué noticias las que vamos a platicar el día de hoy? Porque tenemos esta semana desde el ataque en el metro de Rusia. Exacto. Y luego el ataque con lo que se presume son armas químicas, aunque está esta explicación de los rusos que dice que no fueran armas químicas, sino que bombardearon unas instalaciones, digamos, donde había material y que eso es lo que provocó las imágenes brutales que hemos visto y que compartimos aquí en la mañana. Así es. Mira, empecemos por ahí. Sí. Primero, la autoría. Por la naturaleza del ataque, por la dimensión del ataque, por las características y por lo que están empezando a indicar las agencias de inteligencia de prácticamente todos los países, sobre todo porque recordemos que tenemos siguiendo este conflicto los últimos 6 años. Claro. Todo parece indicar que fue efectivamente el gobierno de Assad quien lleva a cabo este ataque. No significa que los rebeldes no hayan cometido ataques con armas químicas o atentados terroristas de distinta naturaleza. Definitivamente sí, hay sangre de todos los lados. Lo que pasa es que la dimensión del ataque, o sea, normalmente los ataques químicos por parte de los rebeldes son fuerzas insurgentes con menores capacidades y menor posibilidad de daño. Normalmente no tienen esta capacidad de intensidad, número uno. Número dos, quien tiene aviones, pues obviamente es el gobierno de Assad y Rusia. Rusia es poco probable, Rusia no lo llevó a cabo porque no ha llevado a cabo estos ataques, ni lo hace. Quien lo ha hecho y lo ha hecho en repetidas ocasiones de manera documentada por Naciones Unidas es el gobierno de Assad. ¿Por qué? Déjame preguntarte algo que a lo mejor es una novedad. ¿Por qué en un conflicto que lleva 6 años, este ataque implica la reacción o genera la reacción que estamos viendo? ¿Qué implica el uso de armas químicas que genera esta reacción? Bueno, obviamente se trata de armas prohibidas, pero tu pregunta es válida porque hay un número de ataques con armas químicas que se han cometido a lo largo de los últimos años. El que llamó muchísimo la atención fue cuando mueren más de 1,000 personas en 2013, que genera esta reacción, no sé si recuerdas, de Estados Unidos, que había dicho que ahora sí Assad había roto la línea roja y que por lo tanto Estados Unidos iba a atacar. El acuerdo en ese momento era que Assad se iba a deshacer de todo su arsenal químico y esto orilla a que Obama finalmente gracias a una ataque. Operación de Putin ahí. Gracias a una operación de los rusos, ¿no? Y finalmente, supervisado por un organismo internacional, Assad efectivamente se deshace de la mayor parte de su arsenal químico. Pero a lo largo de estos años, estamos hablando del 2014 a la fecha, hay un número de ataques químicos documentados por Naciones Unidas por parte de Assad, lo que refleja que se quedó con algo de armamento químico, también por parte de los rebeldes, también hay que decir eso. Sin embargo, no había habido desde el 2013 hasta la fecha un ataque de semejante intensidad con esta proporción de imágenes que vimos el día de ayer. Hubo uno muy importante en 2016, de hecho orilló a que yo escribí un artículo en aquel entonces en la ciudad de Alepo, porque bueno, son estrategias que el régimen de Assad ha estado utilizando para tratar de apaciguar a grupos rebeldes. Son grupos rebeldes también muy violentos. Ahora recientemente lo que ocurre es que se forma una coalición alrededor de la filial de Al-Qaeda en Siria, junta a otras milicias que no formaban parte de Al-Qaeda, pero las junta, y en esto que parecía como ya una pues casi cercana derrota de los grupos rebeldes, viene una contraofensiva de estos grupos que incluye varios ataques terroristas en Siria que se llevan la vida de varios civiles ahí en Siria. Entonces, el régimen busca mandar un mensaje de fuerza ante estas contraofensivas. El golpe es a población civil. Sí. Este golpe, por supuesto, es a población civil, pero en una zona controlada por estas milicias, en una zona que todavía está controlada por la rebelión y por muchos grupos, repito, que están afiliados a Al-Qaeda. Y la idea es mandar un mensaje terrorífico. Ya lo ha hecho en varias ocasiones. O sea, es la lógica que mueve. La pregunta, Mauricio, parecía que Bashar al-Assad había ganado terreno. Nos habías explicado cómo había aprovechado la transición en Estados Unidos, se había fortalecido la idea de su permanencia. ¿Cuáles pueden ser los efectos en materia de política y de geopolítica de esto que pasó el día de ayer? Es muy pertinente tu pregunta porque justo 3 días atrás, ante Naciones Unidas, la embajadora de Estados Unidos dice que, que el gobierno de Assad
pues básicamente va a permanecer. Ya no es prioridad de Estados Unidos el que Assad salga. Entonces ahora la administración Trump se enfrenta a un dilema. La intuición de Trump, o digamos lo que Trump había venido manifestando durante su campaña, era mantenerse al margen de este conflicto. Es decir, eso no es asunto nuestro, Estados Unidos no tiene que ganar, que los sirios decidan. Y esto había sido también manifestado por Rex Tillerson en otros momentos, ¿no? Que los sirios decidan su destino. La pregunta en este momento es si va a haber un viraje de la administración Trump, si dada la situación y las consecuencias humanitarias, sobre todo una vez que las agencias de inteligencia de Estados Unidos confirmen que el ataque fue perpetrado por Assad, si esto sucede, que ante esa evidencia, ¿qué va a hacer Donald Trump? Si se va a mantener con la perspectiva de que, pues, que Assad siga en el poder, o si va a empujar una ofensiva, por lo menos de carácter diplomático, en contra de esto, ¿no? Aquí hay que entender que en Naciones Unidas, claro, Estados Unidos va a promover una condena, pero en el Consejo de Seguridad está Rusia, está China, sobre todo Rusia, que apoya directamente a Assad y que además fortalece la versión del gobierno de Assad, que dice, no, yo no utilizo armas químicas, yo bombardeé un depósito de armamento rebelde que resulta que tenía armas químicas. Y esta es la versión de Siria apoyada por Rusia. Por lo tanto, Rusia va a vetar cualquier resolución en contra de Assad en el Consejo de Seguridad. Ok. Y por último, Mauricio, damos un apunte rápido del atentado en Moscú. Ya habíamos visto escenas de diferente naturaleza en Londres recientemente, en París. ¿Qué es lo de Moscú? De San Petersburgo, San Petersburgo, para ser precisos, es más... Es mucho más, apunta mucho más a que sea el producto, el trabajo de una célula, por el tipo de explosivos usados, por la fecha elegida, por cómo cómo logísticamente se lleva a cabo el ataque. Todo parece indicar que fue perpetrado por una célula. No tenemos todavía la evidencia, ni siquiera tenemos la reivindicación, pero por el origen del atacante, que en este caso es Kazajstán, si no me equivoco, el origen del atacante, el sitio parece que estuvo desaparecido 2 años o 3 años, muy probablemente en este tipo de casos es porque viajaron a Siria y regresaron. Probablemente se trataría de un ataque perpetrado por alguna organización internacional como ISIS. No lo sabemos todavía, definitivamente no parece el ataque de un lobo solitario y tampoco parece necesariamente este terrorismo interno que hemos visto en Rusia a lo largo de tantos años. Ya, pues vamos a ver qué información se va generando y ya tendremos tu análisis. Como siempre, gracias, Mauricio. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Mauricio Meshulam, con su lectura de la agenda internacional. Bueno, con respecto a todo lo que está aconteciendo y rodeando este ataque químico, vamos a preguntar en Damasco, en Siria, al analista político Hugo Vidal. Hugo, buenas tardes desde Teherán. Bueno, el gobierno sirio, como acabamos de escuchar, asegura que no ha utilizado armas químicas y que no utilizará, y afirma que ha atacado un depósito de municiones con esas sustancias tóxicas de los terroristas. Yo te pregunto, Hugo, ¿por qué Occidente está acusando tan rotundamente al gobierno sirio sin realmente tener estas evidencias concretas? Bueno, mira, es evidente que lo que se está tratando en este momento quizás sea de obtener un cambio de actitud de la administración norteamericana de Donald Trump en cuanto a la situación en Siria. Hasta ahora, Donald Trump había declarado que en Siria, como habíamos visto la última vez que tuvimos un contacto, que en la situación en Siria había que aliarse con las fuerzas que estaban luchando efectivamente en contra del terrorismo. Esas fuerzas, como dijimos en aquel momento, eran el ejército árabe sirio, Rusia, y bueno, también habría que agregar ahí las fuerzas de Hezbollah y las fuerzas iraníes que están aquí ayudando al gobierno sirio. En aquel momento esa era la situación. Es posible que todo esto no sea más que un intento de lograr que la administración Trump se aparte de esas declaraciones, y un poco que lo han logrado ya, porque el propio Trump dijo que a raíz de este ataque químico, que como tú bien dijiste, se está atribuyendo por parte de todo el mundo, no se sabe ni siquiera por qué, al gobierno sirio, bueno, que a raíz de ese ataque Donald Trump había cambiado de opinión con respecto al presidente sirio Bashar al-Assad. La otra posibilidad también es dar al gobierno turco del primer ministro Erdogan una salida
para que pueda separarse del proceso de paz, favorable a la paz que había emprendido hasta ahora y que había estado marchando relativamente bien durante las últimas semanas. Hugo Vidal, por lo tanto, por lo que te escucho, ¿crees que esas declaraciones de Nikki Haley el otro día en la ONU con respecto a que el objetivo ya no era derrocar al Assad pueden cambiar a partir de estos momentos? Yo creo que ese es el objetivo. El objetivo es justificar un cambio de actitud, o más bien, vamos a decir no justificar, sino lograr un cambio de actitud en la nueva administración estadounidense. Te repito que es posible que empiecen a lograrlo un poco, porque la misma Nikki Haley declaró ya ante el Consejo de Seguridad que el ataque químico, nuevamente repito, atribuido, no se sabe por qué, únicamente al gobierno del presidente Assad, que ese ataque químico modificaba la actitud de Estados Unidos en cuanto a la situación en Siria. Yo pienso que hay gran parte de eso, justificar, llevar a la administración Trump a cambiar su actitud con respecto a la situación en Siria y con respecto al gobierno del presidente Assad. Hugo Vidal, veremos qué pasa a lo largo de los días. Gracias. Otra barbarie más, María José. Así es muy triste. Se reportó un ataque de armas químicas en Siria todavía no saben si es por parte de los rebeldes, si es por parte del régimen de Bashar al-Assad. Según la ONG francesa de ayuda médica a refugiados, UOSSM, son más de 100 víctimas mortales, la mayoría son niños. Se corrieron varios videos a través de redes sociales de niños que estaban ahogándose por los gases, las armas químicas que aventaron en esa región. Esto es terrible, es indignante que sigan ocurriendo este tipo de cosas. Francia y Reino Unido solicitaron una reunión inmediata en el Consejo de Seguridad, que se van a reunir mañana para tomar la decisión de qué van a hacer esto, pero a mí me parece que 400 personas afectadas y 80 muertos, y las imágenes que corren, creo que nos da una impotencia, una indignación de que esto ocurra y que realmente en el panorama internacional no puedan hacer nada para evitarlo. Es una tragedia y déjame ser más específico, más como está el panorama internacional, más como el día de ayer que Donald Trump dijo que a él no le interesa esto, que por él que se mueran 80 o 400, que lo único que le importa a Trump, que Trump es el hombre más poderoso del mundo, es el presidente de Estados Unidos, pero a él ya no le importa lo que pase en otras partes del mundo y que se pueden morir de gas o por lo que sea en cualquier otro lado. Es una tragedia. Y antes de que empiecen a decir, ¿por qué chingados les duelen solamente los muertos de Siria? A ver, todos los días hablamos de todo lo que pasa en este país, pero también nos duele que en el otro lado del mundo sucedan estas tragedias. También nos duele. Nos duele lo que pasó en Rusia ayer, nos duele lo que pasa en Siria, nos duele lo que le pasó a Miroslava, nos duelen todas las muertes humanas y en este programa no vamos a dejar de hablar de eso. Claro, y sobre todo por injusticias de este tipo, y creo que todos como sociedad internacional tenemos una responsabilidad porque nos indignamos por cosas que pasaron hace 70 años, por genocidios, por guerras que pasaron hace mucho tiempo y que no se nos olvidan, pero esto pasa diario, pasó hoy del otro lado del mundo en Siria, pero no deja de ser importante. Les vamos a decir qué decide mañana el Consejo de Seguridad, pero definitivamente es un tema muy delicado y da mucha impotencia. Ahora sí, el señor Félix León nos mandó el mono del día. Vamos a verlo. Ahí está, molestando a la bestia, hablando sobre Rusia, que de hecho ya dieron a conocer el identificado, el terrorista que atentó contra la vida de 14 personas el día de ayer en el metro de San Petersburgo. Él nació en 1995 en Kirguistán. Tiene ciudadanía rusa según las autoridades y bueno, básicamente los ministros, el ministro ruso Dmitry Medvedev y el ministro de Relaciones Exteriores no han dado a conocer las razones por las cuales cometió este ataque terrorista, pero sin duda también es reprobable. Es trágica. Seguiremos informando mientras tengamos más información y ustedes se pueden enterar de esto, no tienen que esperar a las 5 de la tarde, ustedes se pueden enterar de esto al momento. Si descargan nuestra app de Diario de Confianza, todo esto que dijimos
Ya lo hubieran sabido, ya vendrían preparados para el examen si tuvieran descargada el app de Diario de Confianza. Hola, soy Cayo de Hacha. Si ya estás harto, al igual que yo, de los mismos noticieros diciendo las mismas mentiras, ¿qué esperas para suscribirte a este canal? Recibe contenido diario y completamente gratis de lo que está pasando en México, de lo que está pasando en el mundo. Y por favor, suscríbete y apoya al periodismo independiente. México te lo va a agradecer. Profundizamos en la noticia, preguntamos ya al presidente de CAI Center, Adrián Celaya, que se encuentra en Bruselas. Saludos desde Teherán, Celaya. Estados Unidos actuaría de forma unilateral en Siria. ¿Esto también podría interpretarse como que Estados Unidos quiere atacar Siria? No, vamos a pensar que no. Es un momento muy difícil para saber cuál es la voluntad real de Estados Unidos. Estamos solo a unos días de que por primera vez se lanzaran declaraciones desde el gobierno de Estados Unidos rectificando de forma positiva la política sobre Siria de los últimos años y de forma muy rotunda afirmando que solo el pueblo de Siria iba a decidir el futuro de su presidencia. El que justo unos días después suceda esto, bueno, es realmente preocupante las declaraciones que se están haciendo y la utilización de estos hechos, pero vamos a pensar que es parte de todo este cúmulo de contradicciones en el que se mueve el gobierno de Estados Unidos y que efectivamente no hagan uso, como sucedió ya en el año 2012, de este tipo de mitos o de absurdos inventados con el fin de poner en marcha algún tipo de estrategia ofensiva. Atendiendo la situación actual en el terreno, la realidad que existe ahora mismo en esa batalla en Siria, ¿quién podría ser responsable de este ataque? ¿El gobierno o los terroristas? Bueno, vamos a ver, todo apunta a que evidentemente no ha sido el gobierno. En primer lugar, el gobierno es el menos interesado en hacer algo de este tipo, tan absurdo, tan criminal y tan llamativo, en un momento en el que está claramente ganando la guerra. Tenemos el precedente, efectivamente, del año 2012, en el que se utilizó un ataque con armas químicas para acusar al gobierno de Siria de algo que no había hecho, también como un pretexto para intentar invadir el país. Las fuerzas de oposición, las fuerzas terroristas, el terrorismo yihadí, los países que les apoyan, están en una situación en este momento desesperada y es muy posible, todo parece indicar, que han recorrido a maniobras desesperadas apoyadas por estas fuerzas siniestras occidentales que están apoyadas en buena parte por ciertos medios de comunicación, intentando una maniobra en último extremo para dar la vuelta a la situación que cada vez se les está poniendo más difícil en Oriente Medio. Gracias, Adrián. Adrián Celaya, presidente de CAI Center, ahora en directo desde Bruselas para Hispam TV Noticias. Reacción, no sé si recuerdas, de Estados Unidos, que había dicho que ahora sí Assad había roto la línea roja y que por lo tanto Estados Unidos iba a atacar. El acuerdo en ese momento era que Assad se iba a deshacer de todo su arsenal químico y esto orilla a que Obama finalmente gracias a una operación de Putin ahí. Gracias a una operación de los rusos, ¿no? Y finalmente, supervisado por un organismo internacional, Assad efectivamente se deshace de la mayor parte de su arsenal químico. Pero a lo largo de estos años, estamos hablando del 2014, Son las 7:44 y ya está aquí con nosotros Mauricio Meshulam. ¿Cómo estás, querido Mauricio? ¿Cómo estás, Mario? Pues aquí, como siempre, oye, platicando. ¿qué noticias las que vamos a platicar el día de hoy? Porque tenemos esta semana desde el ataque en el metro de Rusia. Exacto. Y luego el ataque con lo que se presume son armas químicas, aunque está esta explicación de los rusos que dice que no fueron armas químicas, sino que bombardearon no hayan cometido ataques con armas químicas o atentados terroristas de distinta naturaleza. Definitivamente sí, hay sangre de todos los lados. Lo que pasa es que la dimensión del ataque, o sea, normalmente los ataques químicos por parte de los rebeldes son fuerzas insurgentes con menores capacidades y menor posibilidad de daño. Normalmente no tienen esta capacidad de intensidad, número uno. Y número dos, quien tiene aviones, pues obviamente es el gobierno de Assad y Rusia. Rusia es poco probable. Rusia
Rusia no lo llevó a cabo porque no ha llevado a cabo estos ataques ni lo hace. ¿Quién lo ha hecho y lo ha hecho? Pues unas instalaciones, digamos, donde había material y que eso es lo que provocó las imágenes brutales que hemos visto y que compartimos aquí en la mañana. Así es, mira, empecemos por ahí. Sí. Primero, la autoría. Por la naturaleza del ataque, por la dimensión del ataque, por las características y por lo que están empezando a indicar las agencias de inteligencia de prácticamente todos los países, sobre todo porque recordemos que tenemos siguiendo este conflicto los últimos 6 años. Claro. Todo parece indicar que fue efectivamente el gobierno de Assad quien lleva a cabo este ataque. No significa que los rebeldes, hecho en repetidas ocasiones de manera documentada por Naciones Unidas, es el gobierno de Assad. ¿Por qué? Déjame preguntarte algo que a lo mejor es una novedad. ¿Por qué en un conflicto que lleva 6 años, este ataque implica la reacción o genera la reacción que estamos viendo? ¿Qué implica el uso de armas químicas que genera esta reacción? Bueno, obviamente se trata de armas prohibidas, pero tu pregunta es válida porque hay un número de ataques con armas químicas que se han cometido a lo largo de los últimos años. El que llamó muchísimo la atención fue cuando mueren más de 1000 personas en 2013, que genera esta